Hola Fabio. ¿Qué tal, Vivi? ¿Cómo vas? Estás? Bien, muy bien, contenta. Bueno, sí, yo también, de vuelta por acá. Contenta, exacto, de estar de nuevo por acá, de nuevo encuentro y de hacer este viaje juntos. Sí, muy lindo, Sí, realmente sí, gratificante. así es, así es. Y para este encuentro nos propusimos desarrollar un tema que está acá, detrás Ujú. nuestro, la cultura de acompañamiento. Una, una gran aventura también, desarrollar cultura de acompañamiento. Sí, verdaderamente dejar una huella, nuestra huella. Sí, El aporte, sí. pequeño, grande, cada uno lo dimensionará a su manera. Yo lo dimensiono, lo sobredimensiono tal vez. Pero creo no quedarme corto, porque la satisfacción de aportar culturalmente algo, con relación a, como decíamos hace un ratito, un título que invita al acompañamiento con todo lo que eso sugiere, Sí. que en principio sugiere el acompañamiento personal, de cómo nos acompañamos. Y el Faro viene acompañando culturalmente desde hace muchos años. Vos sabés que estaba pensando, y por ahí puede ser interesante contar esto a quienes nos escuchan, que cuando iniciamos el Faro y entramos en este mundo del diseño, del logo, cosas que son frecuentes en un proyecto, en una organización, buscamos esa frase que se dice comúnmente que va en la bajada del logo, ¿no? Y la primera bajada del logo fue una guía en el final de la vida. Pasaron los años, hicimos toda una revisión de nuestra comunicación, rediseñamos el logo y nos volvimos a preguntar, ¿y ahora qué ponemos debajo del logo? Y esto es lo que pusimos, hacia una cultura de acompañamiento. Y vos me decías hoy que no pusimos fin de vida. Algo pasó, algo nos pasó en este camino. Y me parece que es interesante empezar de ahí, ¿no? De que una cultura de acompañamiento no es solamente para el fin de vida. Nosotros nos dedicamos al acompañamiento en fin de vida, pero hay algo más vasto, más completo en el concepto de cultura de acompañamiento. Acuerdo plenamente y el acompañamiento sí en fin de vida me lleva inevitablemente a un acompañamiento cotidiano, que es la invitación, creo, de la bajada esta que vos mencionás, hacia una cultura de acompañamiento. Y me surge enseguida la pregunta, bueno, ¿cuál es la cultura de acompañamiento que nos Es una rige? cultura. Por Tal supuesto. vez primero tendríamos que pensar eso, ¿no? Sí. Hacernos esa pregunta. La palabra cultura, bueno, buscando hoy en el Box Day de hoy, que es Google, lo primero que aparece es nombre femenino, cultivo. Ajá. Y el segundo nombre femenino, permitime que te lo lea, Sí, porque claro. Me encanta. La pregunta de cultura. Conjunto de conocimientos que permiten a alguien desarrollar su juicio crítico, ¿no? Yo le agregaría, pondría a su juicio crítico y dinámico. Claro. Porque puede cambiar. Claro. Que esa pequeña palabrita nos habilite desde Box Day a reconocer los cambios que podemos hacer en eso. Porque estamos, por supuesto, que influenciados por la cultura. De hecho, sería muy interesante que acá haya un pakistaní, un hindú, un soviético, en fin, y ir recorriendo distintas culturas. Absolutamente, claro. Nosotros tenemos la nuestra. Y entonces es como una pregunta cotidiana. ¿Cómo me suena fea la palabra que voy a decir, pero la voy a decir igual? ¿Cómo me formateó la cultura para pensar de determinada manera hacia esto que es el acompañamiento cotidiano? ¿Cómo me acompaño desde el juicio crítico que tengo hacia esto que estoy viviendo? Y bueno, ahí empieza algo interesante que vale la pena recorrer, ¿no? Yo creo que sí, y pensaba, mientras te escuchaba, que otra pregunta, por ahí hoy hacemos muchas preguntas, es, ¿existe
algo que no sea cultura en la vida humana, o es en realidad inevitable, de alguna manera, que se organice una cultura allí donde se reúnen personas? Por eso es que en un mismo planeta podemos encontrar diversas culturas y que van a tener que ver con historia, geografía, sistemas de creencias y cosmovisiones, pero me animaría a decir que siempre hay cultura, allí donde hay grupos humanos reunidos conviviendo. Una cultura de acompañamiento, a la vez, pienso, recorre todas las culturas. O sea, en todas las culturas hay una cultura de acompañamiento, que pueden ser diferentes entre sí. No nos acompañamos igual en Occidente o en Latinoamérica, de lo que se acompañan tal vez, no sé, los esquimales en el Polo Norte. Digo por decir algo que en este momento me viene como diferente. Sin embargo, creo que habría un consenso de que de alguna manera todas las culturas prevén o desarrollan hábitos de acompañamiento. Y como decíamos antes, no estamos hablando solo de fin de vida. Es un concepto también a desarrollar. El acompañamiento recorre todas las etapas de la vida humana. Se acompaña el parto, se acompaña la escolaridad, se acompaña la muerte, se acompañan los cambios. Absolutamente, Vivi. Y como decíamos también la semana anterior, tenemos el autoacompañamiento, cómo me acompaño, de qué manera, y por supuesto cómo me acompaño en el vínculo, en el encuentro con las otras personas. Por eso entiendo que es muy interesante revisar en qué tipo de cultura nacimos, nos criamos y crecimos, que la cultura, como observamos al ser humano de una manera multidimensional, ocupa una gran parte de esa dimensión humana. Estamos muy atravesados por lo cultural. No sé los esquimales, porque no fui todavía por allá, pero me imagino que por supuesto que también desde ya, porque el concepto abarca a la humanidad completa. Y creo que una de nuestras tareas como seres humanos es revisar en qué nos favorece esa cultura y en qué no nos favorece, para tomar contacto con esa posibilidad humana inevitable de acompañarnos. Entonces la pregunta que me subyace, que baja, también es, bueno, ¿cómo lo hacemos? Sí. ¿Cómo lo hacemos? ¿Sabés qué? Te estoy escuchando y me vino un recuerdo que lo quiero compartir. Yo provengo de una familia judía, no observante en el sentido religioso, pero sí bastante imbuida de la cultura judía, ya sean costumbres, en conceptos, algunos rituales. Cuando yo era chica, pasaba mucho tiempo con mi abuela materna y mi abuela tenía la costumbre, que también es una palabra interesante, de ir a visitar a las personas que estaban en duelo. Dentro de lo que es la cultura o las costumbres judías, la visita al doliente es un acto, diría yo, socialmente obligado, entre comillas. O sea, es una de lo que llaman las mitzvot, como las obligaciones, culturalmente hablando. Yo iba con mi abuela me llevaba, y yo era pequeña, 6 años, 8 años, y tengo el recuerdo de entrar a los domicilios, un cierto clima de silencio, hoy puedo decir tristeza, no sé si en aquel momento lo captaba de esta manera, las miradas, el sentarse al lado de la persona, que la persona hable en voz baja y que cuente y escuchar, tomar un té, y era una práctica del sábado a la tarde. Y ahora que estamos hablando lo vinculo con una cultura heredada, porque mi abuela tomó esto de la tradición, que dejó huella en mí, como decías vos, y que yo diría que es un acompañamiento, que lo que mi abuela hacía era una práctica de acompañamiento a las personas en duelo. Y tengo así recuerdos vívidos de casos diferentes, y creo que está dentro mío esto, en el sentido de modelo de acompañamiento, ¿no? De cómo se acompaña a una persona en duelo. Qué interesante, porque no solo la anécdota personal y valiosa y riquísima, sino
lo espiritual, el sentido espiritual que tiene esto de ser intrínsecamente humano, o sea, de venir desde la época que me decís vos, que seguramente es heredado también, Sí. esta predisposición a acompañar, esta sabiduría del acompañar, con esto que me venía cuando ibas contando toda la anécdota de lo eterno. Vos lo estás trayendo hoy y seguramente se puede replicar en millones de personas que hayan tenido ese tipo de experiencias u otras, pero queda registrado, queda en el registro interior. Y también algo que vos dijiste antes, o leíste, Ujú. que en toda cultura hay algún sistema de creencias que la sostiene y que define las conductas de las personas, ¿sí? Si en este ejemplo que yo ponía hubiera habido una creencia de que, por ejemplo, que a una persona en duelo es mejor dejarla sola, no invadirla o no generarle el compromiso de recibir una visita, tal vez hubiera sido otra la costumbre. Acá hay una creencia, entiendo yo, que el contacto humano, la voz humana, la mirada hace al acompañamiento. Y eso me parece que también es como un tesoro, ¿no?, de lo que define un acompañamiento. ¿Sí? Absolutamente. En definitiva, un encuentro. Un encuentro. Un encuentro Sí, humano y humanizante. sí. Sabemos que muchas veces la cultura, o parte de la cultura, propone encuentros más fast food, me sale decir, más rápidos. Express, claro. Express. Respuestas evasivas, muchas veces. Ya desde el hecho de, como hablábamos la semana pasada, de evitar o evadir el tema. Estoy hablando en términos generales y de lo que muchas veces propone la cultura, ¿no? Por supuesto que está en la cultura humana el ir contraculturalmente en este sentido y darle un espacio verdaderamente a lo que está pasando en ese encuentro, venerar ese encuentro. A la vez, en el modo cotidiano que tenemos de relacionarnos, por lo general también este camino de encuentro, de emisión del faro, de cultura, es un tema a trabajar, porque hay que desandar otros modos, maneras, formas que hemos adquirido culturalmente, Sí. que por supuesto que tienen que ver con la mejor de las voluntades, la mejor de las intenciones, pero interrumpen este contacto. Es cierto, y por eso creo que en parte es nuestra misión. Exacto. Vos querías que leamos un poco sobre la misión del faro. Me parece apropiado. Y creo que sí, porque antes de leer quiero decir esto. Entre otras cosas, hablábamos en otro encuentro de cómo nació el faro, por qué hicimos el faro, y creo que viene relacionado con esto. Porque nosotros detectamos una cultura de acompañamiento que nos pareció, acompañamiento en fin de vida, nos pareció inadecuada, insuficiente, que no contribuía al alivio del sufrimiento, sino que a veces hasta lo generaba. Es una cultura de acompañamiento, ¿sí? Porque el concepto cultura de acompañamiento es neutro, no está ni bien ni mal. Entonces, no hablar de la muerte, evitar el tema, creer que a una persona en duelo hay que alentarla a que salga rápidamente de la situación, creer que hay que ocultarle a una persona el diagnóstico, es una cultura de acompañamiento con la que no estamos de acuerdo y que hemos visto en la práctica los efectos. Por eso hicimos este proceso de traer a la conciencia un nuevo modelo de acompañamiento que tenga en cuenta lo que venimos conversando, la conciencia de la muerte en la vida cotidiana, la importancia de la preparación para la muerte, que es un tema que vamos a desarrollar, el aprender de la muerte, todo lo que venimos diciendo. Y el faro declara como su misión, dice así:
Así como un faro, anclado en la roca, ofrece su luz para indicar el mejor camino posible a los viajeros, nos proponemos orientar a todo aquel que por interés, necesidad o búsqueda se encuentre afrontando aspectos inherentes a la finitud y o última etapa de la vida. Nuestra intención es aportar a un cambio social que implique aceptar la muerte como parte de la vida, reconociendo el proceso de morir humano como un tiempo de preparación y transformación, para que cada persona pueda vivirlo de un modo que honre sus valores y deseos. Siempre vigente, fue escrito hace mucho tiempo y sigue vigente. 100% Vilesker, 100%. Y bueno, todo lo que dijiste, todo lo que es la intención y que se vio plasmado en la realidad, que es algo que el Faro va consiguiendo día a día, sí. Anclado o basado en el eje de la comunicación humana. Sí. Revisando esto, revisando qué resultados nos trajo el hecho de una comunicación que no facilite el contacto interior con lo que cada uno entiende que es el acompañamiento, con lo que cada uno se autopercibe y detecta sus verdaderas necesidades, sacándolo del tema de la muerte, llevándolo a lo que es la representación de la muerte en la vida cotidiana, un despido, una separación, Sí. Cualquier situación que me pase en la vida que me limite o varias limitaciones que me toquen vivir. Bueno, ahí, ¿cómo me acompaña en ese momento? Sí. ¿Y qué me acompaña y cuál es la manera cultural de acompañarme? Vuelvo a decir, necesito decirlo, no es con juicio de valor que lo estoy diciendo, sino simplemente con el fin de observar el juicio crítico que vamos construyendo. Sí. ¿Sabes qué pensaba recién también mientras te escuchaba? El acompañamiento que está validado y el que no está validado en esta cultura que intentamos modificar. ¿A qué me refiero? A que es más probable que se congregue un grupo para acompañar a una persona, por ejemplo, que va a hacer un viaje, se va a mudar, va a iniciar algo, nace un hijo, se va a casar. Es más probable. Es menos probable que se congregue una comunidad para acompañar una muerte, una despedida, un cierre de una etapa. Como si el acompañamiento estuviera polarizado en el modelo que intentamos modificar hacia lo que, desde la visión dual, son los comienzos. Uh-huh. ¿Sí? Ahí está claro. Uh-huh. Es más, está claro que es importante estar, que la persona va a valorar la presencia. En el otro polo, en el polo de los cierres, de la muerte, de la despedida, hay ausencias significativas de acompañamiento. Sí, la mala prensa de estas dos instancias. Sí. Como hablábamos también antes, que muchas veces insisto con el Faro como contracultural, y te decía que modifiqué eso por contricultural. Una contribución a revisar la cultura y a aportarle una manera distinta de comunicarnos acerca de lo que está pasando y viviendo. En todo lo que dijiste recién, me volví a la imagen que compartiste con tu abuela, de acompañar un proceso, que finalmente es eso, porque ¿qué es la vida sino proceso, no? Y qué es un nacimiento, una vida y una muerte. Entonces, ante cada hecho que se puede llegar a ver en lo cotidiano, muchas veces pienso en la pandemia, en lo que nos significó, en el impacto en la conciencia que tenía que ver la pandemia, a los lugares que nos llevó. Sí. Qué preguntas interesantes habían nacido en esa época, por lo menos para mí. Sí. Qué grado de conciencia, qué contacto hubo con algo que es una realidad. En un segundo todo puede desaparecer. Yo personalmente también me hago muchas veces esas preguntas, me las hice en su momento, y lo que observé, cada uno desde donde la vida lo ubicó, ¿no? En los tiempos más duros, especialmente en los comienzos del aislamiento,
yo observé muchas conductas de acompañamiento, podríamos decir solidario, a partir de comprender que para algunas personas la situación de aislamiento les imponía dificultades o desafíos que se resolvían de otra manera si no había pandemia. Hacerle las compras, por ejemplo, ¿no? Hacerle las compras a alguien que sabes que no puede salir o que no tiene familia. Entonces aparece el acompañamiento como vos decías, como algo de lo humano, atravesado por la condición humana más allá de vínculos sanguíneos, cercanía física, títulos, hermano, padre, hijo. Y qué importante que es eso, porque la pandemia, entre otras cosas, trajo dolor, temor, restricciones, también trajo otras cosas, trajo muertes, trajo duelos. Entonces, qué importante que eso deje una huella, esperamos, y que hoy, que digamos, podemos contar la anécdota de la pandemia, que nos hagamos esa pregunta que aprendimos. Sí, y me recuerdo que uno de los grandes temas y una de las grandes imágenes que recorría en todos los hogares y en todas las conciencias era la gente que moría sola. Tal cual. Y lo que producía. Entonces, viéndolo desde el otro lugar, la importancia de estar acompañado, de vivir el proceso como vos contabas antes, de honrar también este tema de los cierres, las despedidas. En definitiva, podemos resumir en la palabra cambio, los cambios. Los cambios. ¿Y vos los cambios que nos propone la vida, culturalmente condicionados, franklianamente no determinados. Eso es como un mantra. Estamos condicionados, más no determinados. Bueno, y ahí me gusta esto que vos traías de el autoacompañamiento. ¿Cómo? Es una gran pregunta que invita a la reflexión, porque no siempre prestamos atención. ¿Cómo nos acompañamos a nosotros mismos ante los cambios, como decías vos? ¿Cómo activamos el potencial de acompañamiento ante los cambios? ¿Somos conscientes de que somos compañía de nosotros mismos también? No sé, creo que no está del todo explicitado. Pregunta intensa, tenaz, y alguna vez escuché, me lo quedé para siempre también, lo comparto cuando puedo, es una pregunta simple y compleja a la vez, no inocente. ¿Cómo me trato? Claro. Y sobre todo ante estas situaciones que aparecen tal vez hasta súbitamente, ¿no? Ante lo desconocido, ante lo nuevo, ante las pérdidas. ¿Cómo me trato? ¿Cómo me acompaño? Creo que es de autoinvestigación y es posible. Es una gran pregunta. Dejémosla como pregunta. Bueno. Gracias.